Entonces, como explicación de estos versículos del 24 al 32, con el tema la consecuente corrupción del hombre, podemos decir que aquí se plasma el resultado para el hombre de su actuar ante Dios sin reconocerlo como tal. ¿Por qué se le llama corrupción? Porque corrupción es el pecado que en lugar de ser reconocido como tal, o sea, como un pecado, y de hacernos humildes, pues no. Decidimos elevar ese pecado en nuestras vidas como un sistema, como un modo de vivir, convirtiéndose en una costumbre mental que llevamos día a día con nosotros. Entonces, ese estado de equivocación constante, que es la corrupción, trae consecuencias sobre el hombre. Ante tanta impiedad e injusticia cometida por el hombre, rechazando de continuo a Dios y adorando ídolos, dioses falsos, la ira, enojo de Dios se manifiesta contra el hombre que tal hace y deja a Dios que sigan su camino pecaminoso equivocado, de impureza en la lujuria de sus corazones, que los lleva a deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Impureza en la lujuria de sus corazones. Impureza nos habla de los pecados externos que cometemos. Este término de impureza se menciona varias veces en la Biblia. Ejemplo, en Efesios 4, del 17 al 19, dice: esto digo pues y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no anden como andan los gentiles, o sea, los que desconocen de la palabra de Dios, en la vanidad de su mente, envanecidos, o sea, en su propia mente, sin pensar en Dios, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, o sea, alejados de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos, llegando a ser insensibles, se entregan a la sensualidad, o sea, a complacer sus sentidos por placer, para cometer con avidez toda clase de impurezas. En Colosenses 3:5 dice también, hablando de la impureza: considerad los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. O sea, debemos dejar atrás la impureza. Pero si se fijan en estos versículos, no solamente dice impureza y ya, o sea, eso es algo muy general. Aquí, en esta carta de Romanos de Pablo, inspirada por Dios, a la impureza se le pone un apellido. Habla de la impureza en la lujuria. ¿Y qué es la lujuria? Lujuria es el deseo exacerbado o intensificado, exagerado, de una persona a procurar hacer algo en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas, y abarca cualquier deseo, pasión, interés, apetito personal, incluyendo el sexual, que no agrada a Dios. Y vuelve y dice, el motivo por el cual los entregó a esto, por no creer en la verdad de Dios, pero sí en mentiras. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a pasiones degradantes, o sea, cosas que los rebajan en dignidad del ser humano, quien tiene que verse no como un simple hombre, sino como un hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. De tal manera, dice, que cambiando la función natural que Dios estableció para nosotros, por la que es en contra de la naturaleza, tanto la mujer como el hombre, o sea, aquí se habla de ambos, mujer y hombre, encendiéndose en su lujuria, o sea, en sus deseos, intereses, pasiones, apetitos sexuales, unos con otros, hombre con hombre, mujeres con mujeres, sin importarles nada, dice aquí, extraviados, perdidos. Lo único que les importa en lo que piensan es en complacer sus deseos propios. Sigue diciendo, Dios los entrega a una mente depravada, que también es sinónimo de reprobada, o sea que no pasó la prueba, la cual dice que esta mente conduce a una vida de perversidad, malicia, iniquidad, una vida que encuentra deleite o placer en hacer lo malo, haciendo cosas que no le convienen al hombre. En 1 Corintios 10:23 se nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y luego, la lista de todo lo que llena su corazón y su vida, cosas degradantes ante los ojos de Dios. Habla aquí, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, sin entendimiento, indignos, etcétera, etcétera. Y dice
que aun conociendo que si hacen esto son dignos de muerte, lo hacen y aprueban que otros lo hagan, las mismas cosas indebidas, actuando como no se debe. En resumidas, estos versículos del 24 al 32 anuncian que la razón del porqué de la ira de Dios, donde vemos que el hombre ha conocido a Dios en su revelación general, o sea, de la creación. Sin embargo, ha optado por adorar dioses falsos, trayendo el resultado de que Dios les ha entregado a la inmundicia, siendo arrastrados por su mente corrompida a hacer cosas contra la naturaleza de sus cuerpos y de la voluntad de Dios. Y la sentencia que Dios les da, que no tienen excusa. Terminamos con este capítulo. La enseñanza central del capítulo 1 de Romanos es la siguiente. En dos cosas se resume. Dios ha introducido en el mundo el evangelio de la salvación, prometido por medio de los profetas. Este evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Este evangelio revela la justicia de Dios, la cual se alcanza por fe y para la fe. Sin duda, este evangelio es necesario, porque el hombre está perdido desde los mismos inicios de la creación. Número 2. El hombre ha conocido a Dios desde siempre. Dios se ha manifestado al hombre en maneras increíbles, su naturaleza. Sin embargo, este ha decidido no adorarle. Esto demuestra el pecado del hombre y su culpa. Sin embargo, Dios anuncia salvación por medio del evangelio de la salvación que es en Cristo Jesús. Cosas que no debemos olvidar de este capítulo. Primero, Dios es digno de confianza, pues promete lo que cumple. Prometió el evangelio, enviar el evangelio de la palabra y lo cumplió. Número 2, el hombre ha sido comisionado a predicar este evangelio. Por eso ustedes me ven aquí. Y número 3, el evangelio no tiene fronteras culturales, políticas, sociales ni raciales. Es para todo aquel que cree, para todo aquel que tiene fe. ¿Cuáles son las cosas, las aplicaciones para nuestras vidas que podemos sacar de este capítulo número 1 de Romanos? Número 1. Debemos ser proclamadores del evangelio como los romanos. Número 2. Ser intercesores por los demás humanos como Pablo. Número 3. Hemos sido salvos por fe. Debemos mantenernos en esa fe. Entonces, el versículo a recordar de este capítulo 1 de Romanos es versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Hasta aquí hemos llegado con el estudio bíblico de hoy. Para los que me escucharon, yo espero que haya sido de provecho. Dios les bendiga.